Saludos amigos y hermanos, que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes en esta hora. Por la gracia de Dios nos encontramos en este día y a esta hora en su programa Más cerca estoy. Recuerde lo que el Señor nos dice por medio del salmista: cercano está Jehová de los que le buscan de veras. Por eso, por la fe, en medio de cualquier circunstancia en la que te encuentres en esta hora, puedes escuchar la voz del Señor que te dice: más cerca estoy de ti, hijo mío, más cerca estoy de ti, hija mía. Este día vamos a estudiar un tema sumamente interesante: el arma del fin del mundo. Un tema que ha rodado muchas veces lo que tiene que ver con la comprensión de cuál será el armamento, cuál será el artefacto, cuál será la condición que desatará definitivamente lo que tiene que ver con la aniquilación del planeta Tierra o de este mundo. Muchas son las teorías que se han elaborado, armamentos sofisticados que de repente han aparecido a la luz, y cuál de todos será finalmente el arma del fin del mundo. Será en el contexto del Armagedón, que también se producirá, de una tercera guerra mundial, de un holocausto nuclear. Veamos qué podemos entender de todo lo que nos rodea a la luz de la santa palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Oremos a Dios en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Señor, en esta hora te agradecemos porque tus promesas, tu palabra, nos fortalecen en la fe, nos dan crecimiento en la gracia, y por eso creemos firmemente que tú escuchas nuestra oración, la de cada uno de los amigos y hermanos conectados y que se unen a nosotros en este momento para responder cada petición de cada persona, de cada familia que ha sido incluida en esta oración, cada situación particular, cada desafío, cada necesidad, cada incertidumbre que visita alguna persona o algún hogar. Sé tú, Señor, quien puedas obrar en forma extraordinaria y realizar el milagro tan anhelado, tan esperado en este momento. Gracias, Señor, por escucharnos, y gracias porque estás dispuesto a responder nuestra oración. Te pido, Señor, que nos dirijas también al estudiar tu palabra en este importantísimo tema. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias nueva vez a cada uno de ustedes, amigos y hermanos, por permanecer allí y estar dispuestos a confrontar cada temática con la palabra de Dios y a ser orientados por el Espíritu Santo. El arma del fin del mundo. Cuando hablamos acerca de ese tema, de ese título, la mente inmediatamente vuela a recorrer la gran capacidad de armamentos que tiene nuestra civilización, en la cual, de paso, según los últimos reportes de la Organización de las Naciones Unidas, cada año se están destinando a la carrera armamenticia, o cada año el presupuesto militar de las naciones asciende a más de 480.000 millones de euros en lo que tiene que ver con la carrera armamenticia. Eso está hablando de que muchos seres humanos, especialmente los líderes políticos globales, han puesto su confianza en lo que tienen que ver con esos armamentos, algunos conocidos como armamentos de destrucción masiva, en los cuales se enmarca esta terminología del arma del fin del mundo también. Todo esto comenzó en forma particular a considerarse la posibilidad de un arma de destrucción global, de destrucción masiva, cuando se produjo lo que se conoce como el Proyecto Manhattan. En el Proyecto Manhattan, pues es donde se idea la conformación o la producción de la primera bomba nuclear, la primera bomba atómica, esta que tuvo lugar para ser utilizada, por cierto, y ponerle punto final, como lo logró, a la Segunda Guerra Mundial. La producción de esa primera bomba atómica, que se hizo a base de uranio, con el apoyo no solo de la nación norteamericana de Estados Unidos, sino también de Canadá y algo de apoyo también de Gran Bretaña, de Inglaterra. Este proyecto se llevó a cabo y produjo esa primera arma de destrucción masiva, con una condición química muy particular, como veremos,
y que apenas sería el inicio de la producción de armamentos todavía con una capacidad destructiva mayor y que colocaría nuestro mundo prácticamente en un hilo, pendiendo de un hilo producto de la gran capacidad entonces destructiva que existe en la actualidad. Esa primera bomba atómica, que repito, fue producida a partir de uranio, una bomba, un armamento químico, una bomba nuclear, bomba atómica como se le conoce, esta que sería lanzada sobre el territorio japonés, fue llevada en un avión, en un Boeing A-29 básicamente, con una capacidad, siendo escoltado por 7 aviones en esa misión. Ese avión particularmente que transportó esa primera bomba atómica se conoció y se conoce en la historia con el nombre de Enola Gay. Ese nombre, Enola Gay, era el nombre de la madre del capitán que iba piloteando justamente ese avión, Paul Tibbets. Paul Tibbets, que era el nombre de este capitán, que tuvo el secreto bien guardado entre pocos de la tripulación. De paso, la mayoría sabía que iban a lanzar una gran bomba sobre territorio japonés en esta Segunda Guerra Mundial, pero la mayoría no sabía específicamente de qué se trataba. Los datos históricos y el propio testimonio de Paul Tibbets, que pudo describir antes de morir, hablan que incluso cada uno de ellos, de los que iban tripulando esa misión del Enola Gay, pues habían recibido una pastilla de cianuro para, si fracasaba la misión, si eran derribados por el enemigo antes de lanzarse en paracaídas o de que fueran a caer a tierra, ingerir inmediatamente esa pastilla y así poder morir y dejar ese secreto guardado totalmente si fracasaba la misión, cosa que no ocurrió, donde finalmente desde este avión conocido como el Enola Gay, en 1945 se lanzaría esta primera bomba atómica, conocida con el nombre, sabe que siempre se utiliza algún tipo de nombre enigmático que mantenga todavía mucho más en secreto la misión. Era conocida esa bomba como Little Boy, o el pequeño chico. Ese fue el nombre con el que bautizaron los americanos esa primera bomba atómica, que fue lanzada con una potencia enorme, solamente de peso, tenía casi 10 toneladas, 3 metros de longitud tenía esa primera bomba atómica y 75 centímetros de diámetro. Una potencia de 16 kilotones, lo que equivale a 1.600 toneladas de TNT, de trinitrotolueno, el nombre científico de la dinamita. Así que con esa capacidad enorme fue lanzada esa primera bomba atómica el 6 de agosto del año 1945 a las 8:15 de la mañana sobre el cielo de Hiroshima y estalló a 600 metros de altura sobre la superficie de la ciudad, 600 metros. Y lo que ocurrió fue algo totalmente devastador. 140.000 vidas fueron desaparecidas en el acto. 140.000 vidas. Y 3 días después, sobre el cielo de Nagasaki, otra ciudad japonesa, en plena Segunda Guerra Mundial, fue lanzada entonces la segunda bomba atómica, conocida con el nombre de Fat Man, o el hombre gordo. Esta bomba que fue lanzada produjo la muerte de más de 70.000 personas en el acto también, así que de manera combinada fueron más de 200.000 víctimas de estas dos primeras bombas atómicas. Pero noten que lo que ocurrió con esa detonación para ponerle final a la Segunda Guerra Mundial no se compara con la explosión más grande que se ha registrado en el planeta Tierra. Atención, la explosión más grande que se ha registrado en el planeta Tierra fue realizada, claro, por la mano del hombre. Se trató de una detonación que tuvo lugar en el año 1961, en pleno auge de la carrera armamenticia, en pleno tiempo de lo que se conoce como la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Se lanzó la bomba Zar. La bomba Zar, así le bautizaron los rusos a esta bomba que ha sido la mayor detonación de la historia provocada por la mano humana. Fue considerada como el padre de todas las bombas.
y justamente perteneciente a la Unión Soviética. ¿Qué capacidad tenía esta bomba que ha sido la mayor detonación? Y noten de qué tiempo estamos hablando. 1961, hace casi 60 años, y ya se produjo esa detonación de una bomba de hidrógeno. El padre de la bomba atómica, conocido como Robert Oppenheimer, y el padre de la bomba de hidrógeno, esta que estamos mencionando ahora, que se detonó en 1961 por los rusos, es conocido como Edward Teller. Y esa bomba de hidrógeno, al ser detonada, despidió la abrumadora energía de 50.000 kilotones, o sea, 50 megatones. Esa es una potencia enorme. De acuerdo con los reportes de la época, esa bomba Tsar, de origen ruso, destruyó todas las edificaciones en un radio de 55 kilómetros a la redonda. Piense, no estamos hablando del diámetro, sino del radio. O sea, partiendo del centro, todo lo que eran 55 kilómetros a la redonda, fueron destruidas todas las edificaciones. Esa detonación ocurrió en un archipiélago en el mar Ártico, específicamente en una isla conocida como Novaya Zemlya. Así que en ese lugar los rusos detonaron esa bomba de hidrógeno, decenas de edificios quedaron totalmente destruidos en la zona y la detonación llegó a quebrar ventanas de decenas de casas a cientos de kilómetros a la redonda. Escuche, hasta en Finlandia y Noruega. Hasta en Finlandia y Noruega se reportaron vídeos rotos producto de esa detonación de esa bomba de hidrógeno. Y algo más interesante todavía, las ondas sísmicas que generó la detonación de esa bomba de hidrógeno, pues le dieron la vuelta 3 veces al planeta Tierra. Las ondas sísmicas, 3 veces, solo la detonación de esa bomba. Así que esa bomba de hidrógeno, cuando estamos hablando acerca del arma del fin del mundo, comienza a darnos una vislumbre de lo que pudiera ser en algún momento. Pero sigamos adelante. Físicamente, esa bomba de hidrógeno era una bomba muy enorme, pesaba 27 toneladas, o sea, casi 3 veces el peso que tenía la primera bomba atómica lanzada por Estados Unidos. Tenía esta bomba de hidrógeno rusa y medía unos 8 metros de largo, lo que la hacía poco práctica aún para ser trasladada de un lugar para otro. Y fue lanzada, repito, de una manera particular en ese archipiélago en el mar Ártico. Fue lanzada con paracaídas desde un avión piloteado. Se dice que la tripulación sobrevivió, aunque nunca pudo comprobarse. Nunca se pudieron encontrar o tener contacto directo o ver de alguna manera entrevistas a la persona que participaron de esa detonación de esa bomba de hidrógeno en 1961, lo que presumiblemente nos indica que esas personas también murieron al lanzar esta bomba de proporciones tan grandes como lo que hemos mencionado. Más tarde se supo que la bomba hubiera podido ser aún más poderosa. Habría sido diseñado originalmente para generar una explosión de 100 megatones, pero se produjo solamente la mitad de 50 megatones para no poner en riesgo la población que circundaba todo el lugar donde fue detonada. Así que esta bomba de hidrógeno habla acerca de una capacidad destructiva enorme que hay en el mundo. Sin embargo, más de la mitad, atención, de las 2.000 explosiones nucleares que han sido realizadas con intencionalidad en prácticas, más las 2 que fueron lanzadas sobre la población japonesa en la Segunda Guerra Mundial, han sido provocadas especialmente por Estados Unidos de Norteamérica. Pero un hecho interesante, en noviembre del año 1952, Estados Unidos detonó la primera bomba de hidrógeno del mundo, antes de que los rusos produjeran la que hemos mencionado anteriormente. En 1952, Estados Unidos, quien la produjo inicialmente, pues la detonó. Y ese dispositivo nuclear tuvo una condición mucho más potente que la bomba atómica de la cual hemos hecho ya mención. Y esta arma de 82 toneladas fue detonada en el Pacífico, específicamente en las Islas Marshall, por Estados Unidos. Su poder explosivo fue de 10 megatones y un físico
muy conocedor de todo este aspecto y espectro también atómico y nuclear, llamado Harold Agnew, destaca lo que ocurrió en ese momento porque él estuvo a más de 50 kilómetros en un barco observando la detonación, y él dice que el calor, no la explosión, el calor seguía llegando una y otra vez y estaban a una distancia de más de 50 kilómetros, y dijo que fue una experiencia sencillamente aterradora. La nube que generó esta explosión fue de 50 kilómetros de altura y de 100 kilómetros de longitud, además de que destruyó por completo todo el complejo que estaba construido allí en esa isla. Pero déjenme decirle que el dispositivo nuclear más grande que detonó Estados Unidos explotó en el año 1954, especialmente en Castle Bravo, parte también de las Islas Marshall en el Pacífico, donde se hacen estas pruebas. Ese tuvo un rendimiento de 5.000 kilotones, pero los científicos habían calculado mal la proporción de esta bomba, y el rendimiento final fue de 3 veces mayor que el que se pensó que tendría en un inicio. La nube en forma de hongo que resultó de la explosión de esa bomba tenía 6.4 kilómetros de ancho, solo la nube de la explosión, y la radiación se extendió a más de 11.000 kilómetros de distancia. Para que usted tenga una idea, 11.000 kilómetros de distancia es el trecho que hay desde Estados Unidos hasta la China. Así que 11.000 kilómetros de distancia, pues fue la radiación que emitió esta bomba, prácticamente la mitad de lo que es el planeta Tierra. Pero luego de todas esas pruebas, el hecho de que Estados Unidos de Norteamérica, especialmente Rusia, se empoderaron de la mayor capacidad nuclear, mantuvo al mundo en cierto equilibrio, aún en medio de la Guerra Fría, que termina ya a finales de los 80, principios de los 90, y mantuvo cierto equilibrio. Sin embargo, a partir de allí, otras naciones se han estado haciendo de armas nucleares en el mundo, lo que aumenta la gran capacidad explosiva que tiene nuestro mundo. En la actualidad, en el mundo existen unas 15.000 bombas atómicas. Atención, 15.000 bombas atómicas. Estados Unidos y Rusia tienen 7.000 bombas atómicas cada uno, mientras que China, el Reino Unido, Francia, la India e Israel, además de Corea del Norte y Pakistán, suman entre ellos 1.000 bombas atómicas. En tiempos del presidente Barack Obama y Dmitry Medvedev, quien fue también primer ministro de Rusia, firmaron un acuerdo, especialmente en la primavera del año 2010, de una reducción de las cabezas nucleares que tendrían, y realizaron una reducción del 30%, pero a pesar de ello, todavía hay más de 14.000 bombas nucleares en el mundo, la mayor parte de ellas en manos de Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica. Pero, según los expertos, lo que queda de armamento nuclear en el mundo, esta capacidad que hemos mencionado en el mundo atómico, bombas puramente atómicas, bombas de hidrógeno, lo que queda actualmente es suficiente para destruir al mundo entero en solo 5 minutos. La capacidad nuclear que hay en el planeta podría destruir al planeta, repito, valga la redundancia, en solo 5 minutos. Y entonces, eso, según los expertos que tienen que ver con la rama del mundo atómico, del mundo nuclear, en fin, Israel, de paso, Israel es el único país del Oriente Medio que no ha firmado ningún tratado de seguir produciendo armas nucleares. O sea, Israel sigue produciendo armamentos nucleares, no ha querido por nada firmar entre todas las naciones que están en ese explosivo Medio Oriente, y la razón es que Israel quiere tener la seguridad de tener una defensa ante todos sus enemigos musulmanes que están alrededor. Israel es la nación más pequeña, ellos países grandes, poderosos, ricos, armados también, y entonces Israel no quiere darse el lujo de cesar esos esfuerzos por tener esa seguridad con la que cuenta actualmente, y es la única razón por la que no es invadido masivamente, por la capacidad militar y armamenticia también que tiene actualmente lo que es el país de Israel, allí en el Medio Oriente. Sin embargo,
¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a esa capacidad destructiva que tiene el ser humano, en cuanto a las cosas que pudieran ser utilizadas como armas del fin del mundo? Porque hace apenas algunos meses atrás Rusia estrenaba un armamento que le llama así, el arma del fin del mundo. También Corea del Norte estrenaba otra arma que dice que podría aniquilar la mitad incluso de lo que es el continente americano. ¿Qué nos dice la Biblia? Vayamos a la Biblia, donde encontramos que la Biblia misma nos menciona como una de las primeras señales que anunciarían el retorno de Cristo, las guerras. Guerras, dice, pestilencias, terremotos, hambres en diferentes lugares. Además de esto, nos dice la inspiración que en las escenas finales de la historia de la tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad, hambre, las aguas sobrepasarán los límites del abismo y las propiedades humanas y gran parte de la vida también serán destruidas. También nos dice la inspiración que aumentarán las hambrunas, las pestilencias barrerán a miles, así como hemos visto que está haciendo el COVID-19 alrededor del mundo. Sin embargo, escuchen la lista antes de ver cómo la Biblia revela cuál es el arma del fin del mundo. Lo vamos a ver en la Biblia ahora, pero mire primero la lista que usted puede encontrarle en cualquier página de la internet o en cualquier publicación científica sobre lo que ellos entienden que es la lista de riesgos para una catástrofe global y para lo que es la existencia del ser humano. Cosas que podrían provocar la extinción de la raza humana en el planeta Tierra. La lista que hacen los científicos y líderes mundiales son las siguientes. Primero, aquellas cosas que pueden ser por acciones humanas, que pueden ponerle fin al planeta, fin a la realidad humana. Número 1, el calentamiento global. Número 2, la superpoblación y una crisis alimentaria que puede derivar en la aniquilación de la raza humana. Número 3, desastres ambientales, al ver cómo han ido aumentando en frecuencia y en poder los fenómenos naturales. Las guerras y la destrucción masiva por esa capacidad nuclear de la que hemos hablado. Riesgos sistémicos, o sea, cómo en cadena se pueden detonar y desencadenar situaciones que podrían dar al traste con la aniquilación del planeta Tierra. La inteligencia artificial, también piensan algunos, que de alguna manera la creación de inteligencia artificial, mecanismos, máquinas, robots, que pudieran ellos mismos en algún momento pues tomar decisiones, pudieran aniquilar nuestra civilización. Otros creen que sería la biotecnología, otros la nanotecnología, o accidentes relacionados con lo que tiene que ver con la tecnología experimental, accidentes provocados así. También hay algunos riesgos que pudieran poner fin al planeta Tierra, según los científicos, que no tienen que ver con la mano del hombre, a lo que ellos le llaman riesgos no antropogénicos. Y esos son los siguientes. Número 1, una pandemia global. Y esa nos suena muy familiar ahora a raíz de esta pandemia. Una pandemia global que sea incontrolable. Número 2, el cambio climático. Número 3, el vulcanismo. Ese anillo de fuego que está en torno a todo el Pacífico, tanto en la costa occidental de América, como también en lo que es la costa oriental de todo Asia. Produce un anillo de fuego, una gran capacidad volcánica que podría, si entran en acción simultáneamente, provocar un desastre global. Otros peligros geológicos, también algunos señalan, el impacto cósmico dentro del mismo universo, otras amenazas cósmicas como la caída o el impacto de un cometa, de un asteroide, de un meteorito gigante, la vida extraterrestre que pudiera en algún momento invadir. Son las formas que analizan los hombres de ciencia junto a los líderes políticos del mundo que pudieran traer en algún momento la destrucción global, pudieran ser el arma del fin del mundo. Pero ¿qué nos dice Jesús en la Biblia? ¿Qué Él dice que será el arma del fin del mundo? Abra su Biblia ahora, vaya conmigo a Mateo capítulo 24, porque allí vamos a encontrar que Jesús menciona varias de estas cosas, pero solamente como señales, hasta que llega e indica cuál es el arma del fin del mundo. Mateo 24, versículo 4, respondiendo Jesús cuando le dice, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús le dice, mirad que nadie os engañe, es lo primero, no se dejen engañar. Y en el verso 6 dice,
oiréis de guerras, rumores de guerra, pero miren que no se turben, porque es necesario que todo eso acontezca, pero todavía no es el fin. O sea, mire que la guerra por sí misma, dice Jesús, la capacidad nuclear que hay, las armas que se usan en la guerra, no le pondrán fin al mundo. Así que esa paranoia generalizada que se apodera del ser humano cuando de repente hay algunos países que se amenazan en el Oriente, en el cercano Oriente, con Estados Unidos, que despliegan militarmente fuerzas. Toda esa paranoia que se apodera de repente y esa ansiedad, creyendo que viene una tercera guerra mundial y que esa sería el Armagedón, la destrucción, el fin, una hecatombe atómica, eso no tiene fundamento en las Sagradas Escrituras, porque Jesús dice que eso no es el fin, que tienen que ocurrir guerras, rumores de guerra, tienen que enfrentarse nación contra nación, reino contra reino, pero que eso no es el fin, todavía no es el fin, solo es una señal para recordarnos que Cristo viene, pero todavía no es el fin. Una guerra, una bomba, no importa la capacidad, no importa que sea la bomba de hidrógeno, la bomba atómica, con la capacidad de los megatones que fuere, no le pondrá fin al mundo. Y veremos por qué. Y dice entonces en el versículo 8, Jesús menciona otra vez que habrán hambres, terremotos en diferentes lugares, epidemias como esta pandemia. Pero entonces dice en el versículo 8, y todo esto es solo principio. Es solo principio. Note que está hablando de que es solo principio. No es el final todavía. Lo enfatiza de diferentes maneras. Y entonces en el versículo 13 Jesús dice, pero el que persevere hasta el fin en medio de esto, de lo otro, ese será salvo. Todavía situando el fin en el futuro. El que persevere hasta el fin. Sin embargo, ahora en el versículo 14, Jesús presenta cuál es el arma del fin del mundo. Note cómo lo dice en Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué cosa es lo que le pondrá fin al mundo? La predicación de este evangelio eterno. El arma del fin del mundo no es una bomba atómica, no es la bomba de hidrógeno, no lo es una tercera guerra mundial, no es un desastre atómico, no es el impacto de un asteroide, de un meteorito, no es la hambruna que arropa al planeta producto de la superpoblación mundial, no es una invasión extraterrestre. El arma con la que se le pondrá fin al mundo es la predicación del evangelio del reino, dice Jesús. Entonces vendrá el fin. Es lo único que le pondrá fin al mundo. Todo lo demás crea el contexto para que las personas se interesen en saber, en conocer más de Dios, de su verdad, de la palabra profética más segura. Pero hasta que no se predique el evangelio, no vendrá el fin, porque ese es el arma de detonación que el Señor ha dejado para que pueda impactar al globo completo, al mundo entero. Mientras tanto, todos esos armamentos, lo que hemos hablado, son mantenidos en jaque por las fuerzas que el Todopoderoso ha colocado en los ángulos de la tierra, que se representan en Apocalipsis como ángeles, reteniendo los vientos, no solo de las guerras, reteniendo toda la convulsión que puede provenir del centro del planeta Tierra, los fenómenos naturales, todo lo que puede, el calentamiento global, todo lo que pudiera amenazar al planeta Tierra para la extinción de la raza humana, Dios lo tiene en jaque. El mundo no está en las manos de un desastre nuclear, no está en las manos de la incertidumbre, del azar que pudiera provocar la extinción en un determinado momento. El mundo está en las manos de Dios. No lo hará tampoco la pandemia, mucho menos la vacuna, como algunos piensan que de repente al poder la vacuna desaparecería gran parte de la población mundial. En lo absoluto, el mundo está en las manos de Dios. ¿Por qué no puede ser un desastre? ¿Por qué no puede ser un impacto, una explosión, lo que destruya el planeta Tierra y desaparezca a la raza humana? Porque este mundo no vino a la existencia por una gran explosión. Y sé que te suena familiar ese nombre, el Big Bang. Algunos creen que de repente el universo y el mundo vino a la existencia producto de una gran explosión. Si el mundo hubiera venido a la existencia producto de una gran explosión, si viniera del caos, pudiera terminar en un caos. Porque nuestro origen señala nuestro destino.
Pero como salimos de las manos de Dios, hacia la mano de Dios vamos. Como tenemos un origen digno, tendremos un final digno. Ahora, ¿cómo fue creada esta tierra? Para comprender cómo será destruida. Salmos 33, versículos 6 y 9 nos dicen cómo fue creada, para entender cómo será destruida. Salmo 33, 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Así como dijo, sea la luz y fue la luz. Produzca la tierra esto, lo otro. La palabra de Dios trajo a la existencia el mundo y por eso solo la palabra de Dios puede traer el fin del mundo. Por eso será predicada esa palabra poderosa. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que el arma del fin del mundo no está en manos de unos extraterrestres. El arma del fin del mundo no está en manos de los líderes políticos mundiales. El arma del fin del mundo no está en manos de algunos enemigos secretos tras la sombra, como creen algunos, producto de teorías de conspiración. El arma del fin del mundo está en las manos del pueblo de Dios, en manos de los hijos de Dios, que cuando la usen esa arma, la predicación del evangelio, entonces vendrá el fin. Solo así, nota cómo la Biblia lo presenta. Jesús describe muchas cosas, describe inundaciones, terremotos, maremotos, describe epidemias o pandemias, describe guerras y rumores de guerra, muchos desastres. Sin embargo, dice, nada de eso le pondrá fin al mundo. Es cierto que en algunos lugares serán barridas las propiedades, en algunos lugares morirán personas, pero nada de eso le pondrá fin al mundo. Todavía no es el fin, eso es principio, el que persevere hasta el fin. Pero llega el momento donde Cristo dice en Mateo 24:14, presten atención aquí, será predicado este evangelio del reino. Ese es el arma, será predicada en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Lo único que podrá poner fin al planeta Tierra, a la historia de la humanidad, es cuando se proclame este evangelio eterno. Es porque nuestro origen, como hemos visto, señala nuestro destino. Nuestro origen fue con la palabra de Dios. Todo vino formado por la palabra. Hasta el ser humano, que Dios lo creó con sus manos, pero antes de formarlo dijo, hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque su palabra tenía que intervenir. Todo fue creado con la palabra, incluso no solo fue creado, se sostiene actualmente con la palabra. Mire cómo lo dice en la Biblia, en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, en el versículo 3 dice, hablando acerca de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa. Note que el Señor Jesús dice aquí en Hebreos 1:3, Él es quien sostiene todo el universo, todas las cosas con su palabra poderosa. No solo creó todo con su palabra, como nos dijo el salmista, sino que también la sostiene con su palabra. Es tan poderosa la palabra de Dios que no solo trajo a la existencia lo que se ve de lo que antes no se veía, sino que también lo sostiene. Satanás no puede destruir al planeta Tierra. Él quisiera, pero no tiene la autoridad para hacerlo. Dios no se lo permitirá, porque no fue el diablo quien creó el mundo. Tampoco lo fue el azar, no fue una evolución para que luego el mundo involucione, para que desaparezca de la noche a la mañana. El mundo vino a la existencia por el poder creador de aquel que es todopoderoso, el que tiene la última palabra. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Todo fue creado por su palabra y su palabra, al ser proclamada en el mensaje de la verdad presente, el último mensaje del evangelio en su marco de actualidad, la palabra profética más segura es la que le pondrá fin al mundo. Predique esta verdad. No todo el mundo la va a aceptar, pero es el arma con la que el mundo llegará al desenlace. Y Cristo vendrá a escribir la palabra fin sobre el planeta Tierra solo cuando sea predicada esta palabra en el Evangelio del Reino. Allí no se dan detalles del Evangelio del Reino, pero cuando llegamos al libro del Apocalipsis, allí sí se da detalle de ese Evangelio del Reino que debe llegar a todo el mundo como el arma para ponerle fin a lo que es la historia de la humanidad.
Por eso dice en Apocalipsis capítulo 14, describiendo ese evangelio del reino, allí sí da detalles. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice así, Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Aquí está el evangelio del reino, el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra. Esa es la misión que dice Mateo 24, 14. Hablando Jesús, para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De esa manera especifica Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, diciendo a gran voz. Es un mensaje que nadie puede quedar sin escucharlo. Por eso el mensaje será dado a gran voz. Ningún creyente en la palabra, nadie que crea lo que dice Jesús en la Biblia, puede estar viviendo con temor a una guerra nuclear, con temor a un desastre atómico, con temor a una tercera guerra mundial, a un Armagedón, con temor a algo que pueda finalizar la historia de la humanidad. Ningún creyente debe vivir con ese temor y esa paranoia que con frecuencia se hace viral cuando, sobre todo a través de las redes, a través de los medios de comunicación masiva, alguien comienza a decir que esa guerra con Irán, con Irak, con China, con Corea del Norte, con Rusia, que esa es la hecatombe, que es la tercera guerra mundial, que es el Armagedón, que Donald Trump tomó la decisión, que va a hacer esto. Todas esas cosas tienden a crear desequilibrio mental y emocional en las personas. Y mucha gente vive tan presa del temor que ya sus ojos no logran concentrarse en el que está justamente al control del universo y de este planeta Tierra, que es el Todopoderoso, aquel que ve el fin desde el principio, aquel en cuyas manos estamos cada uno de nosotros, aquel que cuando habló incluso de la angustia y la tribulación final dijo, pero por causa de los escogidos míos que están ahí en el planeta Tierra, esos días serán acortados. Dios está al control, vela por cada uno de sus escogidos y no permitirá que sea la acción humana, la mano del hombre ni la mano del diablo la que le ponga punto final a la historia de esta tierra. De Dios salimos. Y salimos por medio de su palabra. Todo lo que vemos en este mundo vino a la existencia por su palabra. Y a la mano de Dios vamos. Y el desenlace final, el arma del fin del mundo, es la predicación de esa misma palabra con la que Dios creó cielos y tierra. Por eso el último mensaje dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren al que hizo, mire cómo conecta con la creación, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En el último mensaje que se da al mundo se llama a un reconocimiento al Creador, mientras se promueven teorías de evolución, teorías de que venimos de un caos, que venimos del azar. Dios llama por medio de ese evangelio del reino, que será predicado en el mundo entero para que llegue el fin. Dios se recuerda que Él es el Creador, que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Así que quiero recordarte, mi amigo y mi hermano, de ninguna manera traerá el fin del mundo el calentamiento global. No lo traerá el vulcanismo. Toda la capacidad volcánica que hay en el anillo de fuego del Pacífico no provocará el fin del mundo. No lo harán de ninguna manera pandemias, como ahora a raíz de esta pandemia. Hay personas que están en una susceptibilidad que creen cualquier cosa. Y los que se aprovechan del miedo de las personas han comenzado a rodar y a producir documentales y a producir teorías de que ahora viene un virus combinado, que son 7 espíritus peores o que son 10 virus peores los que se van a combinar ahora, que todo eso está preparado y que ese viene en diciembre o que viene en enero. Y personas con el temor y con la paranoia en que se han sumido, producto de la sorpresa con la que llegó esta pandemia, son personas que ahora creen cualquier cosa y sobreviven, porque el que vive en esa agonía, en esa angustia, siendo consumido y carcomido por dentro por la angustia resultante de creer en todas esas falsedades, en todas esas falsas noticias, en todos esos errores y engaños que presentan los enemigos de la verdad, son personas que no están realmente viviendo, apenas sobreviven. Por eso Jesús llega a la vida del que cree en su palabra y le dice,
en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. De ninguna manera el Señor quiere que vivamos con esa incertidumbre, con temor, que el calentamiento global, que una bomba atómica, que una tercera guerra mundial, que el arma del fin del mundo que dijeron los rusos, en fin. Ahora, recuerda mi hermano y amigo, si dices que el fin está cerca, es porque definitivamente estás diciendo que el tiempo de compartir la palabra de Dios es ahora. Porque si no se predica la palabra, que es el arma con la que se le pondrá fin al mundo, no puede llegar el desenlace final de la historia de esta tierra. El apóstol Pablo, cuando estaba a punto de morir, dijo, por lo demás, me dice allí en 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Quiénes aman su venida? Aquellos que están proclamando este evangelio del reino, para que llegue el desenlace final, para que Cristo aparezca en gloria y con su venida escriba la palabra fin sobre el planeta Tierra, porque el mundo está en las manos del Creador, en manos de Dios, y a los únicos que Él le ha dado la capacidad de terminar con la historia del planeta es a lo que tienen el evangelio del reino. Ni siquiera es todo tipo de cosa que se predica por ahí como verdad o como evangelio. Por eso Jesús fue específico. Noten, es la única vez en la Biblia que no solo se habla del evangelio. Jesús muchas veces habló, crean al evangelio, el reino de los cielos se ha acercado, crean al evangelio, pero ahora saben lo que está diciendo, y mandó a los discípulos diciendo, prediquen el evangelio. Pero ahora, por primera y única vez, en Mateo 24, no dice que será predicado el evangelio, sino que dice, será predicado este evangelio del reino, de manera específica, distinguiéndolo, haciendo una clara diferenciación de todas las demás cosas que pueden predicarse por allí. ¿Y por qué lo sabemos? Porque está en el contexto de Mateo 24. Y en Mateo 24 es donde Jesús reitera varias veces que vendrán muchos en su nombre, diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán, enseñarán que viene de manera secreta, que viene de manera invisible, que ya está aquí en la tierra, engañarán de diferentes maneras, pero no enseñando la verdad pura del Evangelio. Por eso es que sabemos que cuando Cristo se dirige a todos aquellos, además de los apóstoles que por extensión escucharían esta palabra, y le dice que será predicado este evangelio del reino, le estaba hablando de manera específica. Es por eso que allí en el libro del Apocalipsis Él encomienda esa misión de predicar el evangelio eterno a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y es un mensaje que ya no dice que el juicio viene, sino que el juicio ya llegó. Y si tú te fijas, amigo y hermano, solo hay un pueblo remanente, solo hay un pueblo de Dios aquí en la tierra que predica que ya el juicio comenzó. ¿Y qué hacen los demás que se dicen ser creyentes en la cristiandad? Se burlan de esa doctrina, se burlan de la doctrina que tiene que ver con un juicio previo al advenimiento. Pero es eso precisamente lo que nos dice la Biblia, es eso lo que nos dice, que la hora de su juicio ya llegó y que ese mensaje se le da a toda nación, tribu, lengua y pueblo, antes de que Cristo aparezca en gloria. Es otra clave más que el Señor da de ese pueblo que predica el evangelio del reino, este evangelio eterno. Una clave más que el Señor Jesús presenta aquí en su palabra de manera clara en lo que tiene que ver con el pueblo que en el tiempo del fin se encargará de cumplir con esta misión que habla de que el arma del fin del mundo está en manos del creyente, está en manos del pueblo de Dios. Con razón, los enemigos de la verdad le temen a los que predican el evangelio eterno. Con razón, porque son los que predican el evangelio eterno los que tienen el arma del fin del mundo. Ellos no podrán ponerle punto final. Quisieran muchos de ellos, incluso aquellos desquiciados que se levantan una mañana con la idea de borrar una parte del planeta por el odio una nación contra otra, por la rivalidad de una potencia contra la otra. Quisieran borrar una parte del planeta Tierra, pero Dios no se lo permite, porque es en las manos de Dios que está toda vida aquí en el planeta Tierra. Y por eso
el arma que le pondrá fin al mundo, que es la palabra, que es la predicación del Evangelio, está en manos de un grupo que Dios ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó justamente para proclamar esta verdad que es parte de la palabra profética más segura. Tú puedes hacer uso del arma del fin del mundo, no para provocar daño, sino para que Cristo venga pronto y para que muchos se preparen a tiempo, porque solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Recuerda lo que dice la palabra, escucharás muchas voces por allí, verás muchas manifestaciones en el mundo que tenderán a causarte temor, pero aférrate de lo que dijo Cristo. Solo lo que dice Cristo es verdad. Solo cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo es que podrá venir el fin, porque Cristo vendrá en gloria, con poder, con todos sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno según sea su obra. Que el Señor pueda firmar tus pies sobre la plataforma de la verdad. Que el Señor pueda llevarte a creer este evangelio eterno, no otra adulteración, no otro evangelio, como dijo Pablo escribiéndole a los Gálatas. Si alguien le predica otro evangelio diferente al que les hemos enseñado, sea anatema, sea maldición. Es hora de aceptar la verdad pura, sin adulteración, como se presenta en la palabra, porque hoy, amigo y hermano, hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy está más cerca estoy, también te dice Señor Jesucristo, que vuelve, que regresa con poder y grande gloria. Será hasta mañana al mediodía, donde nueva vez compartiremos el mensaje de la palabra de Dios. Estaremos estudiando otro tema muy importante de la palabra y te invitamos a conectarte a tiempo y a compartir estas verdades con otros que posiblemente viven presa del temor, presa de la desesperación y la incertidumbre, porque han sido confundidos y engañados por tanto diluvio de error, con tantas mentiras que se han difundido. Pero esto es lo que dice la palabra, y nuestro lema es, si lo dice la Biblia, yo lo creo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Nos trae paz en medio de la incertidumbre, de tantas voces que hablan, que profieren, que anticipan cosas que no tienen apoyo en la Escritura. Pero qué bueno es escuchar solo tu voz, que nos dice, todavía no es el fin, que nos dice, el que persevere hasta el final, y que nos dice, cuándo llegará el fin, y cuál es el arma del fin del mundo, que será la predicación de este evangelio eterno en todo el mundo, y entonces llegará el fin. Gracias, Señor, por la revelación de las Escrituras. Te pido, Señor, por cada persona que está en este listado de oración y en el primer listado. Tú conoces cada una de esas personas, su condición. Algunos piden la oración en medio de cierto desespero, cierta inquietud, cierta ansiedad. Señor, visítale. Y como dijiste, en medio de esa barca que era azotada por la tempestad, haya paz. Y que tu paz inunde cada corazón, porque tu palabra tiene poder de hacer que la paz llegue a esas vidas, que llegue con sanidad a cada uno de los enfermos que se han mencionado, que llegue también, Señor, con provisión a aquellos que están en necesidad, que abras la puerta a aquellos que están en diligencia de algunas cosas especiales, como lo son estudios, como lo son trabajo, como lo son algunas diligencias también en el orden judicial, en el orden migratorio. Cuida, Señor, y bendice a cada persona que confía en tu palabra y que ha solicitado la oración. Cuida, bendice y protege a cada amigo y hermano que participa de este estudio y que ha escuchado tu palabra. Permite que mañana nos reunamos nueva vez al mediodía. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te siga bendiciendo.